aplauso a Grups, a Raona y a Guadalcacín. Pues ya volvemos a esta playa donde vamos a vivir el segundo plato fuerte de la mañana, y eso que el primero ha sido muy fuerte, ¿eh? Segundo partido entre el Grups Arrajona, equipo de la Federación Catalana de Fútbol, contra el Guadalcacín. El Guadalcacín, ahí vemos a su capitán, la dorsal número 3, este equipo que estáis viendo ahora en pantalla, el conjunto que viste de verde, y el Arrajona, pues es ese equipo que yo creo que viste de azul, pero es que además de azul completo, o sea, no hay pérdida ninguna. Es un azul total, no hay multicolor, no como en los otros equipos. Y os voy a decir una cosa, esto con toda la mano en el corazón, ¿eh? Siendo narrador ayuda bastante, o sea, ver a un equipo todo del mismo color. Pues ahí está el público que va a presenciar el partido desde las gradas. Es cierto que este es el último partido de la mañana, pero luego por la tarde tenemos otros 3 partidazos, ¿eh? Es decir, que va a ser un matinal, y luego también tenéis un tardeo brutal de fútbol playa aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, con este campeonato juvenil femenino de fútbol playa. Va a sacar el Arrajona desde el centro del campo. Ahí está el conjunto catalán, puesto y dispuesto. Antes, todos los saques del centro han sido brutales, ¿eh? Ahí está el colegiado, poniendo la bola en el centro del campo, preparándola el Arrajona. Entiendo, si no, por supuesto, en el chat de YouTube me lo corregís. Yo creo que es Arrajona, no es H muda, ¿no? Entiendo que es así. Si no, obviamente, como muchas veces hacéis, me lo decís por el chat de YouTube y yo enseguida lo cambio, claro que sí. Ahí está el conjunto catalán, la abertura hacia la parte derecha. Cuidado, que la jugada enseguida es buena, el disparo ahí de la dorsal número 8 de Mara Muñoz. Se marcha directamente fuera, la primera del partido para la Arrajona. Servirá de portería el Guadalcacín, que ya la mueve desde su propia meta. El envío en largo, la intentaba controlar en la vertiente ofensiva el Guadalcacín. Ojo al envío, al primer palo, la quiere sacar el Arrajona desde la retaguardia, lo hace directamente fuera. Recuerdo, Guadalcacín de verde, Arrajona de azul. El centro y el remate de la jugadora del Guadalcacín se marcha directamente fuera. Ese Grups Arrajona contra el Guadalcacín. Ahí está el Arrajona intentando llegar a la portería contraria con ese pase por dentro largo. Finalmente, la bola es para el propio Arrajona, que la intenta jugar en defensa. La cesión a la portera. Se la queda finalmente el Guadalcacín. Desde la propia portería. Va a jugar en largo la guardameta. A ver, abriendo hacia la parte derecha. Ojo al Guadalcacín ahora. La jugada ensayada es un golazo. ¡Gol! Del Guadalcacín, Samara Pérez. La jugada es preciosa, la abertura hacia la parte derecha, el pase al corazón del área, y ahí estaba Samara con la caña preparada para marcar el primero para el Guadalcacín. 0-1, empieza ganando el conjunto que viste de verde. Menudo golazo, ¿eh? Esos goles a mí son mis preferidos. Bueno, a ver, los de chilena son mis preferidos, pero después de los de chilena, esos combinativos, mucho más que los de larga distancia. Os lo prometo, son mis preferidos. La intenta jugar.
el conjunto que viste de verde. El cuadro del Guadalcacín. El intento de envío ahora. Peinó de cabeza y la bola se marchó directamente fuera. Madre mía, cómo ha empezado el Guadalcacín. Brutal. Bola larga, parte izquierda. La mueve. Ahora el Arrajona. El disparo, escoradito, parte izquierda, un poquito lejano. Atrapado. El Guadalcacín. Envío largo ahora, está bien, expeditiva la defensa de la Arrajona, que se hace con la posesión desde la parte izquierda. Intenta salir con la bola controlada. Ahora hay falta a favor de él. Arrajona. Falta a favor del Arrajona, que yo creo que puede golpear perfectamente desde esa distancia. Está larga, bastante larga, pero bueno. Ahí está el disparo. Lo va a ensayar la jugadora de la Arrajona. Sin miedo ninguno. Parte izquierda. A ver si logra marcar un auténtico golazo. Es finalmente un envío y no tocó la delantera de la Arrajona. Le botó el balón antes y se marchó directamente a saque de portería. Y están mirando ahora los colegiados. Falta a favor del Guadalcacín. Yo entiendo que sería falta sobre la defensa, ¿no? Bueno. Hay cosas que los árbitros ven que nosotros no. Claro, estamos muy lejos. Falta a favor del Guadalcacín. A ver si le logra pegar desde ahí. La guardameta es complicado, ¿eh? Ahí va el envío rasito directamente a las manos de la guardameta del conjunto catalán, que intentaba abrir hacia la parte derecha, se le escapa. El control a la jugadora. Y vuelta a empezar para él. Guadalcacín, aunque le dura poco la bola. La recupera la Arrajona por la parte izquierda. Cuidado que no meta ahí un pase peligroso por dentro. No lo consigue. Uy, el despeje es malo por parte de Guadalcacín. La logra recuperar el Arrajona, pero la contra no es buena tampoco. Y se lo pone fácil al Guadalcacín en defensa, que ya recupera la bola. La mueve. La guardameta. El envío largo. La controla de pecho. La delantera del Guadalcacín. La abertura ahora hacia la parte izquierda. El disparo se tira con todo. La defensa de la Arrajona. La juega el Guadalcacín de espaldas a portería. El intento de envío al segundo palo. La sigue manteniendo la posesión el Guadalcacín, pero ahora es el Arrajona el que recupera la bola y ya intenta salir por la parte izquierda. El control demasiado largo. Ha tenido que salir la guardameta y será bola para el Guadalcacín, que intentaba jugar por la parte derecha el envío para que prolongara. Será saque de banda por la parte derecha. Ahí está el centro. No logra llegar de cabeza la jugadora del Guadalcacín, pero cuidado porque la bola sigue viva en la parte izquierda. El intento de regate no es bueno. Lo va a cazar la portera de la Arrajona, que ya la abre hacia la parte izquierda buscando la salida de balón por ese costado. Tiene que recular la atacante ante la presión de la defensa del Guadalcacín. Qué bueno es el repliegue ahí para intentar recuperar la bola. Se la sigue quedando la atacante de la Arrajona, pero ya sin tanto peligro. Y mira qué recuperación ahora el Guadalcacín en el 1 contra 1. El control se le fue demasiado largo ahí al atacante. Y atrapó la guardameta del Arrajona. Una Arrajona que ya la juega por la parte izquierda. La recuperación del Guadalcacín. La juega ahora el Arrajona. Parte izquierda, el envío en largo. Moviéndola al conjunto catalán por la parte izquierda. Ahí está el envío al segundo palo. Lo toca con el pie una jugadora del Guadalcacín y la envía directamente a córner. Será saque de esquina para el Arrajón en la última ocasión del Guadalcacín. Y la vemos. Si le hubiera ido mejor el control, eso iba a la jaula. Cambios en el Guadalcacín. Y córner para el Arrajona. Desde la parte derecha. Ahí va el envío al primer palo facilito para la defensa del Guadalcacín.
que ya agarra la posesión de bola. Ahí cuidado arriesgado, lo que está haciendo la defensora del Guadalcacín. Se lo va a quedar el Arrajona, el pase por dentro, ocasión buena para el Arrajona, el disparo. Termina estrellándose en la defensa del Guadalcacín, aunque el rechace le vuelve a quedar a la Arrajona. A ver cómo le puede sacar ahí la defensa del Guadalcacín. Finalmente no se calienta en la cabeza. La tiran por saque de banda. ¿Servirá quién? El Arrajona. Desde la parte derecha. Últimos 6 minutos de este primer periodo. 1-0. Gana el Guadalcacín al Grups Arrajona. Ojo ahora el intento de chilena. No le sale al atacante del conjunto catalán. Se lo va a quedar en defensa el Guadalcacín. Mete con todo el pie ahí la jugadora del Arrajona. Y será saque de banda para el Guadalcacín, que ya la juega en defensa. Desde su portería va a ir una bola larga, cuidado. Ahí se ha paseado la bola por el área. No logró meter ningún pie las atacantes del Guadalcacín. Y detrás de la portería del Arrajona, y vemos ya la gente con la neverita que se va a la playa, Ahí pasando con la neverita para vivir una jornada de playa. Ahí las vemos, claro que sí. Con los refrescos, la sombrilla, todo. Para ir a la playa. Y ahora el envío ahí del Guadalcacín, que se escapa por encima del larguero. De nuevo el Guadalcacín. Tira la diagonal. La diagonal es perfecta. Y el disparo al palo. Iba a tope ya la atacante del Guadalcacín a cazar el rechace y se ha tropezado. La dorsal número 2. Ahí estaba Silvia, ¿no? Ha pegado la bola en el palo y cuando ha arrancado para intentar cazar el rechace se ha tropezado. Y eso ha propiciado que llegue fácil la defensa de la Arrajona, que ya ataca por la parte derecha. Hay recuperación del Guadalcacín. Dice el árbitro que no hay falta. Recuperará el Arrajona. Va con todo el Guadalcacín para recuperar la bola. Balón al aire, buscando esa media chilena. Cuidado que se la queda el Arrajona. El disparo desde larga distancia, parte derecha, escorada. Se marcha directamente fuera. Y hay una jugadora de la Arrajona que tiene problemas, yo creo que de vista, porque se le ha metido arena en los ojos. Y vamos a ver la repetición. Pero creo que era la otra jugadora. Esta es. Bueno, ahí vemos la repetición al palo. Ha pillado falta, no, es balón para la guardameta del Guadalcacín. Pero hay que limpiarle los ojos a esa jugadora. Ahí le llevan agua. Ahí vemos la repetición. Ah, claro, ha sido en esta acción. Han levantado tierra. Y también creo que ha impactado, la zona del rostro de la jugadora de la Arrajona con la cabeza de la jugadora del Guadalcacín. Todo fortuito, por supuesto que sí. Así que va a continuar el partido. Últimos, ahora, 4 minutos de partido de este primer periodo. Luego tendremos 2 más. Por ahora, Arrajona 0, Guadalcacín 1. La juega el conjunto catalán en defensa. El recorte es magnífico. Sale jugando por la parte derecha el cuadro catalán. El envío por dentro llega al segundo palo. Cuidado que puede enseñar el disparo. Busca el espacio. Mete el disparo y de nuevo la saca en defensa el Guadalcacín, que está bien plantado en el terreno de juego. La mueve la Arrajona por el centro del campo. El intento de crear jugada no es bueno. El pase se marcha parte derecha fuera, desviado. Servirá de banda el Arrajona. Están los 4 colegiados ya impartiendo justicia, claro que sí. Y los 2 banquillos dando instrucciones, nerviosos todos. Ahí está el envío. La va a sacar la defensa del Guadalcacín, que además puede montar la contra desde la parte derecha. El intento de envío por dentro no es bueno, la rompe la defensa del Arrajona. El balón para el Guadalcacín, que ya le intenta jugar por la parte derecha. Últimos 2 minutos y 46 segundos de este primer periodo. A ver, el Guadalcacín que busca marcar un segundo tanto. El envío muy pasado. Se marcha directamente por línea de fondo. Servirá la guardameta de la Arrajona desde su propia portería. Envío largo para que la juegue la Arrajona en la parte izquierda. Mete bien el cuerpo ahí la defensora del Guadalcacín para hacerse con la bola. Pega fuerte el sol hoy, En esta playa donde estamos viviendo estos 2 partidos de fútbol playa.
Y eso seguro que provoca muchísimo cansancio en las futbolistas de los dos equipos. ¿Cómo recupera ahora? Cuidado el Guadalcacín. Ha llegado bien la defensora que estaba más retrasada de la Arrajona para despejar directamente por línea de fondo. Últimos 2 minutos de este primer periodo. Sigue ganando el Guadalcacín. 0-1. El envío largo ahora. Fácil para la defensora del Arrajona, que intenta salir por la parte izquierda. La salida de balón es bastante buena. El cambio de orientación va a romper la jugada la defensa del Guadalcacín, que siempre mediante un juego combinativo intenta montar la contra. La bola que se escapa por saque de banda. Servirá el Guadalcacín. Desde la parte izquierda. Ahí está la bola larga. Despeja de cabeza el conjunto catalán. Tan fuerte que la bola le llega de nuevo a la guardameta del Guadalcacín. Últimos 57 segundos de primer periodo. Estamos llegando al final. Ojo ahora al Guadalcacín. Se da la vuelta al atacante y el disparo se marcha rozando el palo izquierdo de la portería del Arrajona, que tiene que arriesgarse más, si quiere ganar este partido. Un poquito cohibido en el conjunto catalán. Sale ahora la guardameta del Guadalcacín para atrapar la bola. Lleva el envío largo. La peina de cabeza la atacante del Guadalcacín, pero no llega. Su compañera en la vertiente ofensiva dice la colegiado o el colegiado que le ha tocado en última instancia la jugadora del Arrajona. No estaba de acuerdo, la jugadora del Arrajona con eso. Ahí va el centro, puede ser la última, despeja de puños, la guardameta, le quedan 6 segundos al partido. Ojo ahora, la ocasión para el Guadalcacín y el gol. ¡Gol! De Ana Coronil. Quedaban 5 segundos para que terminara el primer periodo. Cómo se quedó con la bola dentro del área en la definición al palo largo. Fue perfecta para marcar el segundo. 0-2 para el Guadalcacín cuando restaban 5 segundos para finalizar este primer periodo. Arrajona 0, Guadalcacín 2. Marcó Ana Coronil. Brutal. Y ahora no le va a quedar tiempo para nada a la Arrajona. Vamos, yo creo. Pues sí. Pitido del colegiado. Llegamos al final de este primer periodo. 0-2 para el Guadalcacín con ese último tanto de Ana Coronil. Arrajona 0, Guadalcacín 2. Os dejamos con las mejores jugadas de este primer periodo y enseguida regresamos.
Pues se va a reanudar el partido entre el Arrajona y el Guadalcacín 0-2 para el conjunto que viste de verde y blanco en el día de hoy. 2 auténticos golazos, el último a falta de 5 segundos para que concluyera el primer periodo. Tremendo. Y va a sacar desde el centro del campo el Guadalcacín, lo que puede ser perfectamente un intento de recortar distancias, porque sin duda lo necesita. El Guadalcacín, perdón, el Arrajona, porque el Guadalcacín va ganando. Hemos visto la imagen ya de muchas sombrillas en la playa, ¿eh? La gente no ha madrugado en el día de hoy, porque en el primer partido estaba prácticamente desierta la playa. Ojo ahora a la bola que se marcha por encima del larguero. Estaba prácticamente desierta la playa y ahora está mucho más llena de sombrillas. Ahí vemos la repetición. La verdad es que como hubiera ido a portería, la pelota va a la jaula, ¿eh? O sea, tal cual, del Guadalcacín. Esto es pensamiento personal. Obviamente el objetivo es librarte del sol, de la sombrilla, que te pegue la sombra. Pero no he entendido mucho yo eso de ir con sombrilla a la playa, porque realmente a la playa va a tomar el sol, ¿no? Y si te entra mucho calor, pues te bañas. Y si te quemas, te pones crema. Lo de la sombrilla es como una contradicción en sí misma, ¿no? Como una hamburguesa vegana. No lo he entendido yo muy bien nunca, pero había mucha sombrilla ahí en la costa que nos han enseñado nuestros compañeros cámaras, nuestros compañeros de realización. Mientras está jugando también, ¿eh? Este partido de fútbol playa, el envío, cuidado ahí al Guadalcacín, el disparo. ¡Oh! Entra, no entra, entra, no entra, entra, no entra. Parece que no ha entrado. Sí, sí, sí que ha entrado. ¡Gol! El tercero del Guadalcacín, Samara Pérez. Cómo regateó con el cuerpo para quedarse sola delante de la guardameta de la Arrajona. El disparo bajo al centro no llega a bloquear la portera del conjunto catalán y la bola que entra llorando en la portería del conjunto rival, y el Guadalcacín que termina haciéndose con el 0-3 en el marcador. Ha entrado llorando esa bola, ¿eh? Ha entrado llorando esa bola. Uf. Yo no tenía ni siquiera muy claro en la narración si había llegado a entrar o no. Me acaba de decir una cosa el realizador que me ha hecho mucha gracia. La juega... no tiene nada que ver con el fútbol playa, ¿eh? La juega el Guadalcacín desde su portería. El envío largo, cuidado que lo va a recuperar el Arrajona desde la parte derecha, buscando el espacio para meter el disparo. Y un empujón ahí, ¿eh? Ha habido un empujón, sigue ahí la defensa del Guadalcacín intentando recuperar la bola y la recupera finalmente. Y el pase largo abriendo hacia la parte izquierda. La termina deteniendo el Arrajona, que ya intenta atacar por la parte derecha. Esto es un auténtico golazo. ¡Gol! De la Arrajona. Esto no se ha acabado, María López. El envío largo, se abre espacio con el cuerpo y el latigazo que saca tirándose al suelo. Logra batir a la guardameta del Guadalcacín por el palo largo, parte izquierda. Tremendo el golazo de la Arrajona. Recorta distancias. Nos dice, nos grita que esto no se ha terminado todavía. Arrajona 1, Guadalcacín 3. ¡Oh! ¿Cómo ha comenzado este segundo periodo? Tremendo, ¿eh? Increíble. Bola para el Guadalcacín en la portería. Bola larga de su portera. Es el Arrajona, perdón. Ahí está el disparo ahora de la Arrajona. Rebota en su propia jugadora. Y montará la contraparte izquierda del Guadalcacín. La abertura hacia la parte derecha. La intenta sacar el Arrajona en defensa directamente a saque de banda. Servirá el Guadalcacín desde la parte derecha y vemos la repetición. Ese regate ahí con la mirada perfecto. Y ese disparo que le da a la compañera una pena porque... ¡Ojo ahí el gol! ¡Gol!
Guadalcacín de nuevo, Samara Pérez. El centro al segundo palo, llega de cabeza perfecta. Las 7 del Guadalcacín para batir a la portera del conjunto catalán y hacer el cuarto y volver a poner mucha tierra de por medio en el marcador. 1-4 para el Guadalcacín. Vuelve a marcar Samara, que está on fire en este partido. Arrajona 1, Guadalcacín 4. Uf, cómo está el partido, ¿eh? No le da tiempo a respirar, ¿eh? A la Arrajona, que mira cómo ataca ahora desde la parte izquierda. Intentando sacar la bola desde la parte derecha ahora, según ataca el Guadalcacín. Han habido, pues, 3 goles, 4 goles. 3 del Guadalcacín y 1 de la Arrajona en prácticamente 4 minutos del segundo periodo, ¿eh? Es brutal. La juega la Arrajona, parte derecha. ¡Uy, qué ocasión, uy, qué ocasión! El disparo directamente a las manos en 2 tiempos de la guardameta del Arrajona. Ahí vemos la rep. El disparo centradito, eso sí, venía forzada la atacante del Arrajona. Pero vaya segundo periodo lleno de goles estamos viviendo, ¿eh? La mueve el Guadalcacín, la bola larga. Se pasó la portera de Potencia, se marcha directamente fuera. Servirá el Arrajona, que hace algunas permutas, que hace algunos cambios. Bola larga. Ahora, del Arrajona por la parte derecha. El intento de cambio de orientación no es bueno. Lo va a sacar la defensa del Guadalcacín, aunque el rechace le cae al conjunto catalán. Y el disparo demasiado lejano. Se marcha desviado hacia la parte derecha. Más gente por atrás, con las hamacas, con las neveritas. Sigue llegando gente a la playa. Bola larga del Guadalcacín. Ojo ahora cómo se saca el latigazo ahí. La atacante del conjunto visitante. Esa bola que se ha marchado directamente fuera. Bola larga ahora para la Arrajona. Cuidado que esta puede ser buena. Lo hace muy bien la atacante del conjunto catalán, pero acabó yo creo que prácticamente sin fuerzas. La bola que se marchó directamente por saque de banda. Ahí atrás hay una heladería, parece, la estamos viendo. Esa heladería está puesta ahí a traición, ¿eh? Para que engorden los que están viendo el partido desde la grada. A nivel estratégico, claro, es brutal. La pones en un sitio perfecto para disfrutar de este partido de fútbol playa, ¿eh? Ojo a la Arrajona, el disparo. Demasiado flojo. Y ahora en largo. Cuidado al Guadalcacín en 1 contra 1. Y el gol. ¡Gol! Se está pegando un festín el Guadalcacín. Ali Mariscal aprovecha el saque de su guardameta para quedarse sola delante de la portera de la Arrajona. Estaba dormida la defensa y la definición es perfecta. Pone el quinto en el marcador. Arrajona 1, Guadalcacín 5. Cuando restan 6 minutos 30 segundos del segundo periodo, ¿eh? Ojo ahora al saque de centro de la Arrajona. Lo saca, yo creo que la defensa y no la portera, ¿eh? Del Guadalcacín. El partido se está poniendo complicado, bastante, ¿eh? Para la Arrajona, la verdad. No voy a mentir. Un 1-5. Y viendo las sensaciones que transmite el partido, es que el partido para el conjunto catalán está en chino-filipino. Y cada vez viene más gente a ver el partido, mira. La gente, claro, que también aprovecha la sombra. Y ahí la sombrilla, claro. En esa sombrilla caben hasta 4, ¿eh? Se han metido 4 en una sombrilla. El envío largo. Directamente se marcha fuera. Será bola para el No, para la Arrajona, perdón. Desde su propia portería. El envío al centro del campo. La mueve el conjunto catalán, aunque la recupera el Guadalcacín en el disparo de larga distancia. Se marcha directamente a portería. La mueve la Arrajona. Abriendo hacia la parte derecha.
El envío en cortito. El pase al segundo palo. Lo va a romper la defensa del Guadalcacín, que la despeja directamente a saque de banda. Desde la parte derecha. Saque de banda. Ahí está, parte derecha. Ahí va el envío al segundo palo. No llega ningún remate del Arrajona. Y la caza el Guadalcacín. A ver si puede sacar la contra. El disparo. No la consigue cazar la portera. El rechace le cae a la delantera. La chilena se marcha directamente fuera. Será bola para la guardameta de la Arrajona. Esa chilena llevaba veneno, ¿eh? Creo que era el mejor recurso ahí, porque si te dabas la vuelta yo creo que venía la central. Y por lo tanto ha hecho lo que tenía que hacer la atacante del Guadalcacín con esa chilena. Bola para el Arrajona, saque de banda, parte izquierda. Se lo va a ceder a su portera. Bola larga. Hacia la parte derecha, lo saca la defensa del Guadalcacín, que está haciendo un partido extraordinario. El conjunto verde, mira ahora que recate, parte izquierda. Cuidado, el envío al segundo palo. La bola que se escapa, la va a cazar todavía el atacante del Guadalcacín. Pero le ha dado tiempo a la defensa del Arrajona a replegarse. La juega por la derecha el conjunto que viste de verde. A ver si ensaya la chilena. A ver, está bien presionada. No pudo ensayar la chilena. Y la juega por la parte derecha. Ahora hay falta. Falta a favor de... ¿quién? No, es libre directo penalti, ¿eh? A favor de la Arrajona. Ah, sí, le aparta. Le aparta, ahí vemos cómo le aparta con el brazo claramente a la dorsal número 4 de la Arrajona a María López. Y obviamente estoy de acuerdo con la decisión del árbitro. Ahí va el disparo de María López. El disparo y el gol. ¡Gol! De María López para la Arrajona. Transforma el penal. Engañó a la guardameta del Guadalcacín y marcó el segundo para el conjunto catalán. 2-5, todavía queda partido. Ha puesto un resquicio de fe María para anotar ese segundo tanto y dejar a 3 la ventaja del Guadalcacín, que tendrá ahora saque de centro a falta de 3 minutos 30 segundos para el final de este segundo periodo. Ahí va el disparo directamente fuera. Bola larga de la guardameta ahora del Arrajona. De nuevo, el saque en largo. Parte derecha. La intenta mover el Guadalcacín. Es buena la recuperación en defensa del Arrajona, que intenta seguir con la bola controlada. No puede. Cuidado la recuperación del Guadalcacín. Ahora la Arrajona, parte izquierda. Intenta el regate, meter el cañito. Lo hace bien. Cuidado, que la posesión sigue. Sigue vivo en ataque el Arrajona. Finalmente mete la pierna la jugadora del Arrajona. Se tira al suelo con todo. Ahí la defensora del conjunto catalán para evitar que monte la contra el Guadalcacín. Aunque hay saque de banda para el conjunto que viste de verde. Bola larga de la guardameta. Ojo ahora cómo ha sacado ahí de medio chilena la defensa de la Arrajona la bola. La mueve de nuevo el Guadalcacín, que a pesar del último tanto de penalti de el Arrajona tiene bastante controlado el partido, hay que decirlo. Ya no tanto con el marcador, porque 3 goles lo hemos visto que se pueden marcar en pocos minutos. Pero hay que decir que a nivel sensaciones, pues el Guadalcacín a mí me sigue pareciendo superior, desde mi humilde opinión, ¿eh? La juega la Arrajona. El pase por dentro, demasiado largo. Va a ser fácil para la guardameta del Guadalcacín.
Envío largo. De nuevo la agarrará el Guadalcacín. Se marcha directamente fuera. La mueve la Rajona. Bola larga. A ver ahora si puede crear peligro el conjunto catalán. Desde la parte izquierda se escora el disparo. Se marcha por encima del larguero. Bola para la guardameta del Guadalcacín. Ahí vemos la repe, ¿eh? Cómo se ha marchado bien por velocidad el disparo con la zurda. Se marcha por encima del larguero. La juega el Guadalcacín. Cuidado la bola al segundo palo. Quedan segundos para que termine este segundo periodo y nos marchemos al último y definitivo con el partido no ya sentenciado, pero sí encarrilado para el Guadalcacín, aunque parece que se está viniendo arriba, en los últimos compases de la Rajona, que ya la juega en defensa. El cambio de orientación no fue del todo bueno. Va a recuperar el Guadalcacín desde la vertiente izquierda. Ahí está el conjunto que viste de verde. El pase por dentro, la controla muy bien. El Guadalcacín busca el espacio para meter el disparo. Ahí está el disparo, golpea en la defensa de la Rajona y caerá directamente a las manos de la guardameta del Arrajona. Bola larga. La mueve el conjunto que viste de verde. La bola por dentro. Ahí yo creo que había algo. Falta de la defensa de la delantera, pero lo que no puede ser es que no haya nada. La juega la Rajona por la parte izquierda. Decisión salomónica que se dice, ¿no? Cuidado a la Rajona, ¿eh? Queda poquito y pita el árbitro el final de este segundo periodo con 2-5 a favor del Guadalcacín ante el Arrajona. Nos tenemos un pequeño descanso y enseguida regresamos en el último y definitivo periodo.
Pues se va a reanudar el partido. Creo que ya es tercer periodo, ¿no? Si no me equivoco. Ahí, sí, tercer periodo. El disparo ahora desde el centro del campo de la Arrajona. Se marcha por encima del larguero. Será bola para el Guadalcacín, que manda en el marcador 2-5, recordar. Último periodo de estos partidos de por la mañana que podremos disfrutar aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Hay una jugadora que se hace daño. Enseguida vemos qué pasa. Pero luego esta tarde hay 3 más. O sea, tomaros un descanso, ir a la playa, ¿no? A la piscina, tomaros un helado, una horchata, por ahí en alguna terracita, y luego esta tarde volvéis para seguir viendo los partidos de YouTube en la Real Federación Española de Fútbol. La verdad es que el impacto del balón en la cara de la jugada de la Arrajona ha sido bastante fuerte, pero bastante fuerte. Y es normal que se quede tendida sobre el terreno de juego, porque es que además el impacto ha sido directo y el disparo ha sido muy fuerte. Yo creo que es el golpe, que no le pasará nada más, pero entiendo el dolor de la jugadora de la Arrajona, la verdad. 2-5 para el Guadalcacín. Es brutal, ¿eh? Sobre todo el partido al final del primer periodo, o principios del primero, ha pasado de todo. Goles, ocasiones, y donde sobre todo el Guadalcacín ha puesto la directa, ¿eh? Ahí está recuperándose ya poco a poco la jugadora de Grup Sarraona. Y ahí se va a recuperar. Que va a ser sustituida por Mara. Se va a recuperar. Y todo lo preveíamos, pero obviamente el dolor no se lo quita a nadie. Va a salir una compañera, le van a poner agua, la van a calmar. Y cuando se recupere del dolor y del impacto, volverá al terreno de juego sin ningún problema. La jugadora de la Arrajona, que le deseamos lo mejor, claro que sí. La juega el Guadalcacín por la parte derecha. Intenta salir de la sombra de su par, que le ha presionado mucho. La vuelve a jugar el Guadalcacín. Cuidado ahora el espacio, el disparo, el rechace y el gol. ¡Gol! El sexto del Guadalcacín. La jugada de Samara encuentra el hueco, el disparo. La detiene la guardameta de la Arrajona, pero el rechace lo caza Minerva Frías, que en boca de gol logra transformar el sexto. Y ahora sí que sí, yo creo que pone la sentencia en el partido para el Guadalcacín. 2-6, gana el conjunto visitante en el día de hoy. Marca Minerva el sexto. Arrajona 2, Guadalcacín 6. Tremendo, tremendo. Parte izquierda. Va a meter el centro ahora. El Arrajona. Claro, tiene que marcar rápido si quiere meterse en el partido. Ahí el centro que se pasea. A ver si se marcha fuera. Si no se marcha fuera, no se marcha fuera. La bola queda dentro del campo. La recupera el Guadalcacín. El disparo largo. Se iba a convertir en un pase. Lo va a sacar la defensa del Arrajona, que ya la juega en el centro del campo. La abertura, parte derecha. Le llega la defensa del Guadalcacín. La agarra la guardameta y vuelta a empezar para el conjunto que viste de verde. 2-6, recuerdo. Acaba de marcar Minerva para el Guadalcacín. Qué bueno los regates ahora, perfectos. Al número 7 del Guadalcacín de Samara. Para mí, la mejor jugadora del partido. Samara, por ahora, que además provoca la falta. Me parece que está haciendo un partido soberbio. La dorsal número 7 del Guadalcacín, que va a disparar a portería. Fíjate cómo hace el lío a la jugadora ahí de la Arrajona, que impacta con un brazo sobre la jugadora del Guadalcacín y es falta. Y ahí va el golpeo, un golpeo bastante peligroso, ¿eh? Y además Samara, que ha demostrado que lleva peligro, que lleva mordiente. Ahí va el disparo, muy centradito. Samara, te salió directamente a las manos de la portera del Arrajona, que ya la juega en el centro del campo, cerquita del área, que defiende el Guadalcacín. A ver si puede marcar el tercero y meterse en el partido del conjunto catalán.
No, como dice el narrador Guille Fernández, no queremos panas, ¿no? No queremos panas. Queremos marcadores igualados, queremos mordiente, queremos que haya tensión hasta el final. Queremos que nos dé un ataque al corazón. En el buen sentido, claro que sí. La juega el Guadalcacín, que recupera la bola en el centro del campo. Toca y toca. Samara la mete por dentro. Cuidado ahora. Se resbala Minerva. Minerva que sigue con la posición de la bola, buscando el espacio. Tiene a Samara desmarcada. Pero claro, a Samara la gasolina ya se le va agotando. Y ahí la hemos visto, ¿no? Miraba a Minerva como diciéndola, pero chica, ¿cómo me pides que me vuelva a desmarcar otra vez si he corrido? Te he recuperado el balón, te la he dado. Estoy asfixiada ya. Darme un break, ¿no? Un Kit Kat. La juega por la parte izquierda de la Rajona, buscando el espacio para meter el centro. Ahí está el envío. Se pasea por el área. El disparo ahora de la Rajona. Creo que no ha llegado a tocar la guardameta del Guadalcacín. ¿O sí? No. Será bola para la guardameta del Guadalcacín. Ha marchado fuera directamente. Y de nuevo bola en movimiento. Ahí está. El conjunto que viste de verde buscando el espacio para meter el disparo. Directamente le llega la bola avanza a la guardameta de la Rajona, que pone la bola en movimiento, de espaldas a portería, controla el conjunto catalán. Qué buen movimiento ahora para zafarse de hasta dos rivales. El envío al segundo palo lo ha logrado cortar la defensa del Guadalcacín, que ya la mueve por el centro del campo. Ahí está el disparo, se marcha directamente fuera. Bola para el Arrajona, que rápido ha recuperado el Guadalcacín por esa banda derecha. El disparo va directamente a la guardameta. Y de nuevo que la mueve el Guadalcacín. El disparo de nuevo directamente hacia la Cancerbera. De nuevo el envío largo. Se marcha directamente fuera. Va a ser bola para el Arrajona. Perdón, para el Guadalcacín. Bola larga, cuidado. Ahora el Guadalcacín ha tenido que ceder. La defensa del Arrajona, que intenta salir por la parte derecha. Ha cometido falta, ¿no? La defensa del Guadalcacín. Sí, sí, solo dice el colegiado que hay falta. Y será libre directo para la Rajona. Escoradito parte derecha, pero bastante cerca, ¿eh? De la portería del Guadalcacín. Y un gol ahora, pues oye, pues sí, sí, sí. Te mete en el partido, ¿eh? Te mete en el partido. A ver, todavía tendría que remar bastante el Arrajona, pero oye, mejor es eso que una patada en la boca, ¿no? Ahí está. El Arrajona, parte derecha. Ocasión importante. El disparo que lo va a intentar Paloma Cantillo. Ahí va Paloma. Directamente a las manos. El rechace lo vuelve a cazar Paloma. Paloma al poste. Paloma al poste. Y además, ojo a la contra que va a montar aquí el Guadalcacín. El disparo. Ahí se le escapa a la portera y gol. ¡Gol del Guadalcacín! De la ocasión clara para el conjunto catalán ha llegado el tanto de Aitana Bazuelo. Para el Guadalcacín la contra la monta el conjunto que viste de ver el disparo lejano de Aitana. Yo creo que le sorprende porque bota la guardameta, no lo logra agarrar. Y la pelota que termina besando las redes de la portería del conjunto catalán. 2-7, ahora ya sí que sí. Partido finiquitown, town. Para el Guadalcacín, que solo le queda como ver cómo se exprime el tiempo en el cronómetro, porque ya un 2-7. 5 goles de diferencia. Obviamente no es un imposible, porque en esta vida pocas cosas imposibles hay. Pero se lo ha puesto en chino-filipino las cosas del Guadalcacín al Arrajona,
que tampoco ha tenido toda la suerte del mundo en este partido, hay que decirlo, ¿eh? Samara, abriendo hacia la parte derecha. De nuevo el Guadalcacín, el disparo y el gol, el octavo. ¡Gol de Ana Coronil! La abertura de Samara hacia la parte derecha y encontró a Ana, que fijaos cómo levanta la cabeza aquí te miro, te pego, y el gol por la escuadra de Ana Coronil, el octavo, ni más, ni menos, ni menos, ni más, para el Guadalcacín. Arrajona 2, a Guadalcacín 8. Y ahí vemos la cara de la portera de la Arrajona, que está pensando, por favor, que pasen estos 6 minutos 30 segundos rápido, que termine esto ya, que aquí poco podemos hacer más. Ahí está el disparo directamente fuera en el saque de centro de la Arrajona. Y moverá ahora el Guadalcacín. El esférico. Bola larga. El control no es bueno del Guadalcacín, aunque el rechace se lo termina quedando. El conjunto que viste de verde por la parte izquierda se tiró con toda y bien la defensa de la Arrajona para despejar la bola directamente a saque de banda. Y ojo ahora de nuevo el Guadalcacín y el gol a placer. ¡Gol de Samara, el noveno! El saque de banda parte izquierda, se queda Samara sola en el segundo palo. Ve la bola botar y aprovecha ese bote para pegarle un zambombazo a la pelota delante de los morros de la portera de la Arrajona, que solo puede ver el esférico pasar por delante. Besa las redes. Y el 2-9 para el Guadalcacín, a falta de 6 minutos para finalizar el partido. Ahora el disparo, que se marcha directamente fuera. Y ahora, bueno, veremos lo que quiere hacer el Guadalcacín, ¿no? Si hacer más sangre, más leña del árbol caído, ¿no? Que se diría... Qué viejo me ha quedado eso, ¿no? Leña del árbol caído, ¿no? Qué antiguo. O baja una marcha a este partido, entendiendo que, bueno, que ya lo tiene ganado, que queda, pues, menos de la mitad del periodo, que se consuma el marcador y que esta tarde más, ¿no? Ahí está el centro, ha pegado en el poste, creo yo, ¿no? Ha pegado en el poste y se ha marchado fuera. Será bola para la guardameta del Guadalcacín. Bola para el conjunto que viste de verde. Esférico en largo. Cuidado a Minerva, Minerva. Ha salido la guardameta de la Arrajona. Ahora sí bien. A tapar el hueco donde podía anotar Minerva. Y conseguir que esa ocasión no termine en gol por parte del Guadalcacín. Intenta montarla contra el Arrajona. Yo creo que la Arrajona ya está. No con los brazos caídos porque va a pelear hasta el final, pero a nivel motivacional y nivel de cabeza está ya muy fuera de esto, ¿no? Claro, con 2-9, ¿qué vas a hacer? Lo has intentado, lo has peleado. Pero es que entre el que el Guadalcacín es muy bueno y que le ha salido todo bien, y yo creo sinceramente que la Arrajona le ha salido todo mal, pues poco vas a hacer. Bola larga, buscando el desmarque. En la vertiente ofensiva de la jugadora de la Arrajona despeja la defensa del Guadalcacín, que intenta montar la contra por la parte derecha. Lo saca ahora la defensa del Arrajona, pero cuidado ahora Minerva, que se queda de nuevo sola en el 1 contra 1 contra la portera de la Arrajona. Pero el disparo que le salió mal a la jugadora del Guadalcacín. 3 minutos 53 segundos para la conclusión del partido. Va a ganar el Guadalcacín. Además de goleada. Bola para el Arrajona. El disparo desde lejos directamente a las manos de la portera del Guadalcacín sin ninguna complicación. Y parece que se ha hecho daño a alguien, ¿no? Sí. Una jugadora del Guadalcacín que está tendida sobre el terreno de juego. Se duele de el pie izquierdo, si no me equivoco. Pero en principio se va a poder recuperar. Ahí vemos la acción repetida. Le tira la zancadilla ahí. Y se duele, claro. Bola larga.
La quiere recuperar el Guadalcacín y lo consigue. El disparo, el rechace le cae de nuevo al conjunto que viste de verde. La bola que se escapa por línea de fondo servirá de portería el Arrajona. Ahí está, abriéndose la parte derecha. La juega el Arrajona por la parte derecha. El disparo. Eso iba bien, ¿eh? Eso iba muy bien. Se escapa por encima del larguero. Cuando restan ya los últimos 3 minutos de partido. Partido finiquitado, town. Desde ya hace bastante tiempo. La mueve el Guadalcacín por la parte derecha. Le daba bien los huecos la defensa del Arrajona, que no quiere más sangre en el marcador. El disparo directamente fácil a las manos de la portera del Arrajona. Y ahora la recuperación es buena del Guadalcacín por la parte izquierda. Es un 3 para 1, es un 3 para 1. El disparo a la cruceta. El rechace le cae al Guadalcacín y entre las dos se estorbaron. Entre las dos atacantes del Guadalcacín se estorbaron, como decía mi abuela, que en paz descanse, ni tuya ni mía y la casa sin barrer. Ahí está, este golpeo a la cruceta magnífico, ¿eh? Fíjate cómo saca el golpeo con todo el efecto del mundo y ¡pam! A la cruceta. Últimos 2 minutos de partido y llegaremos al final. Recuerdo, esta tarde más, ¿eh? Esta tarde más show. Aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. En este campeonato juvenil femenino de fútbol playa. Queda mucho, queda lo mejor. Solo puede quedar uno. Y el Guadalcacín, por supuesto, optará a ello. 1 minuto 36 segundos para el final del partido. La mueve el Guadalcacín, parte derecha. No se resigna el Arrajona a evitar que le marquen más goles. Ahí está la bola, que le vuelve a quedar a la Arrajona. El envío largo y lo atrapa la guardameta del Guadalcacín. Ahora de nuevo pelota para la guardameta de la Arrajona y vuelta a empezar. Y yo creo que ya los dos equipos están dejando que se exprima el tiempo. A ver esta de la Arrajona, la bola al segundo palo y el gol. Claro que sí. ¡Gol de Sonia! La jugada bien trenzada de la Arrajona, la bola parte derecha, el cambio de orientación al segundo palo perfecto y ahí Sonia con la caña preparada, la dorsal número 10, hace el tercer tanto para el Arrajona, 3-9 a falta de 55 segundos para que termine el partido. Bueno, pues ha maquillado el marcador, ¿no? El Arrajona, que está muy bien. Y ahora saque de centro para el Guadalcacín. Ahí va. Yo creo que van a tirar a portería seguro. Ahí va el disparo. Directamente por línea de fondo. Servirá el Arrajona. Vamos a llegar al final de este partido. 38 segundos con victoria del Guadalcacín. Recuerdo, en esta matinal de lunes se nos han acabado los partidos, pero vuelven esta tarde, ¿eh? Así que esta tarde todos enganchados al YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Toca el desenlace, claro que sí, de este torneo juvenil, que está precioso. En este caso, categoría femenina. 18 segundos, 17. Va a servir de córner el Guadalcacín desde la parte derecha. Ahí va el envío al segundo palo, de tocado la portera de la Arrajona y ese toque ha sido clave. Saca de banda rápidamente el Guadalcacín, a ver si tiene una ocasión más, no la tiene. Y llegamos al final de este partido con victoria del Guadalcacín 3-9 en el marcador sobre el Arrajona. Arrajona 3, Guadalcacín 9, victoria clara para el Arrajona en un partido precioso de fútbol playa. Llegamos a la conclusión de los partidos de esta matinal, pero recuerden que esta tarde hay más aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, donde vivimos el fútbol playa, el fútbol sala, el fútbol regional más intenso, por supuesto, el deporte más fabuloso
aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Excelente trabajo, por supuesto que sí, del equipo de realización, del equipo de cámaras, que os ha ofrecido absolutamente todo que han tenido estos 2 partidos. Yo me despido y repito que sigue esta tarde aquí el Fútbol Playa en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Un cordial saludo a todos, que vaya genial el día. Adiós.